Pero ya estamos conectados. Correcto, está conectado entonces Edgardo Palomino, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, y hoy le damos la bienvenida. Señor Palomino, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Katiuska, gracias por la oportunidad. Así es, encantados. Por favor, su opinión frente a lo que acaba de ocurrir en el Colegio de La Molina, 2 casos de contagio COVID, y si se ha cumplido con los protocolos, y pues así debería reaccionar correctamente cuando ocurra esto en el plan piloto que mañana comienza. Bueno, no ha empezado el plan piloto, sin embargo, esas actividades culturales ya han traído contagios. El protocolo, en teoría, está bien aplicado, pero es algo que ya se veía venir, ¿no? Definitivamente, si bien es una necesidad regresar a la presencialidad por los problemas que trae la virtualidad, principalmente en el lado socioemocional, pero hay situaciones que no se está contemplando y nos parece irresponsable que se esté promoviendo un regreso a la presencialidad en estas condiciones. Así es, y como qué situaciones no se han contemplado, qué es lo que falta para que ustedes digan, es un buen plan, realmente yo voy a llevar a mi hijo a este plan piloto de clases semipresenciales. En primer lugar, el sector en el cual se está iniciando el piloto representa el 1% de la educación privada. El 99% no tiene esa realidad. Solamente el 1% cobra mensualidades mayores a 1.000 soles y tienen la infraestructura y los espacios, los medios para poder cumplir esos protocolos. El 99% de colegios no lo tiene. Son colegios, de ese 99%, el 76% son colegios que tienen de 250 metros cuadrados hacia abajo, tienen menos de 100 alumnos, y pretender iniciar una semipresencialidad que es menos efectiva, más insegura y más costosa que la educación virtual, no nos parece en este momento. Exitosa. Así es, incluso comentaba pues Agnieszka Céspedes, que también representa a los padres de familia, que se le consultó cada cuánto tiempo se pues harían las pruebas COVID-19 y no hay respuesta. Entonces, ¿cómo se va a vigilar? ¿Cuál será la vigilancia genómica cuando vuelvan los niños a las aulas? Nos preguntamos, y le preguntamos también a los ministros correspondientes. Definitivamente tenemos que ver que el país tiene una realidad diferente a la realidad de los países vecinos. Lo que está funcionando en Chile, en Ecuador, en Colombia, no tiene que funcionar acá. Nosotros tenemos una realidad prepandemia en el sector transporte, en el sector educación, en el sector salud. Ha habido un manejo catastrófico de la primera y segunda ola. Somos los primeros en muertes por cantidad de habitantes, sextos a nivel mundial. Y no podemos permitirnos que en esta tercera ola volver a hacer experimentos para tapar la ineficiencia de los mismos funcionarios del Ministerio de Educación que siguen en sus cargos y que son culpables de esta crisis que hay en la educación, especialmente en el sector público, donde de los 6 millones de estudiantes, 3 millones no tienen conectividad y los otros 3 millones que sí tienen conectividad no están estudiando, ¿no? O sea, como debería de ser. Así es. Sin embargo, Marco Almería, experto en salud pública, pues mencionaba hoy día con Karina Novoa de que es momento de que los contagios no han subido, que las cifras no son exponenciales y que si un niño se contagia con COVID-19 no desarrolla la enfermedad de forma tan grave como los adultos. Y el porcentaje de los niños en cama UCI ha sido completamente mínimo durante esta pandemia. ¿Qué opina sobre eso? Que estamos en septiembre, quincena de septiembre. Faltan, normalmente las clases duran hasta el 30 de noviembre porque las últimas semanas de diciembre son evaluaciones y estamos a puertas de una tercera ola. Pretender instaurar una semipresencialidad va a causar un problema en la economía de los padres de familia porque la semipresencialidad es muchísimo más cara que la virtualidad y menos efectiva. Lo principalmente es menos efectiva, ¿no? O sea, y más insegura. O sea, ¿qué sentido tiene arriesgar a la comunidad educativa para darle menos calidad a mayor costo? No tiene ningún sentido. A puertas de una tercera ola. Nos parece irresponsable que los funcionarios del Ministerio de Educación estén incentivando, promoviendo este tipo de pilotos que lo están haciendo mal inclusive. Deberían los pilotos empezar
si es que se va a hacer, porque sí es necesario, primero el personal de servicio, luego el personal de administrativo, luego los profesores. Pero no podemos hacer que toda la comunidad educativa empiece el piloto, ¿no? Porque así se van a generar los problemas, que sin haber empezado el piloto ya tenemos infectados. Así es. Ahora, por favor, señor Palomino, ¿cuándo sería para usted el momento propicio para comenzar clases semipresenciales? ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo se tenga qué? ¿Cuándo se avance qué? La pandemia, lo único seguro que nos transmite la pandemia es la palabra incertidumbre. La incertidumbre de cómo va a ser, cómo se va a comportar la tercera, la cuarta, la quinta ola, cuánto va a durar. Frente a esa situación de incertidumbre, el gobierno tiene que tomar decisiones para cubrir esa incertidumbre que no podemos medir en este momento. Tenemos 8 millones de estudiantes, 2 millones en educación privada, 6 millones en educación pública. En educación privada se ha potenciado la educación virtual, falta formalizarla, falta potenciar las soluciones a los problemas, especialmente en la parte socioemocional. En la educación pública, de los 6 millones de estudiantes, 3 millones tienen conectividad y 3 no. Se deben dar soluciones innovadoras para esos 3 millones de estudiantes que sí tienen conectividad, no, que sería mucho más fácil. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Proponemos potenciar la educación virtual, formalizarla, ¿no? Ver el tema socioemocional. Este año definitivamente no debemos arriesgar a la comunidad educativa, avanzar con la vacunación a un 80% como mínimo, ¿no? Eso es lo que nosotros proponemos. Proponemos de que se logre que la comunidad educativa pueda sacarse pruebas por lo menos una vez a la semana para poder monitorear. Las aulas deberían estar equipadas, ¿no?, tanto en la parte tecnológica como en la parte de la desinfección, ¿no? El Estado definitivamente tiene que considerar a la escuela privada sus aliados, porque va a ser la única manera de salir de esta crisis. Hay que acordarse que tenemos 100.000 millones de soles de brecha educativa de presupuesto en la educación pública. Hay 17.000 colegios públicos que no necesitan darle mantenimiento, necesitan demolerse, y esa es una realidad prepandemia. Entonces, y ahora hay más de 300.000 alumnos que han pasado de la escuela privada a la pública. Entonces, realmente, si el Estado no considera una solución, considerando a los colegios privados como sus aliados, realmente el destino de esos 6 millones de estudiantes que están a cargo de la educación pública va a seguir siendo un fracaso como lo es hasta ahora. Así es. Sin embargo, pues UNICEF también ha pedido a este gobierno que tome en cuenta la posibilidad de una clase semipresencial, y hay un grupo de padres de familia que vienen también incluso marchando para pedir de que se piense en la educación híbrida, aunque sea que se hablen pues los parques, que se hablen los coliseos, los estadios, pero que los niños hagan actividades cerca, ¿no? Porque se está perdiendo esta forma cognitiva, pues al menos de los niños de 3, 4, 5, 6 años, y hay un problema emocional y psicológico completamente tangible. ¿Cuál es su opinión frente a eso? Definitivamente, el próximo año, el 2022, cuando no estemos a puertas de una tercera ola, y pensamos, y ojalá que sea así, esta ola no llegue nunca o se demore en venir y podamos iniciar en marzo, abril, mayo, sí podamos hacer eso que usted acaba de mencionar. Los alumnos deberían ir por lo menos una vez a la semana a las escuelas a jugar, ¿no? A hacer eso, a relacionarse, juegos dirigidos, ¿no?, para ver el tema socioemocional, para ver el tema de la cercanía, pero respetando los protocolos. Y las clases no tienen que ser en las aulas, esas clases tendrían que ser en los patios de los colegios, ¿no? Entonces el alumno podría ir 2, 3 horas, ¿no? Claro, por turnos, ¿no? Así es, juegos dirigidos, pero no a las aulas, porque la realidad de la educación, tanto pública como privada, no permite correr ese riesgo de hacerlo en las aulas, ¿no? La realidad del Perú es diferente a la realidad de otros países. Sin embargo, se habla ya de que no sería pandemia, sería endemia, y que este virus sigue mutando. O sea, ¿cuándo volveríamos a las aulas? ¿Cuándo sería una época propicia? Porque si no hay tercera, pues habrá cuarta, quinta, sexta ola, y nunca se regresa nuevamente a la normalidad cuando se habla de pues educación. Frente a la situación, frente a de un endemia, que es casi al 100% seguro, ¿no?, que va a haber.
Lo que tenemos que ir es aprendiendo a manejar. Empecemos a regresar a los días a la semana, ¿no? Luego vamos a ganar experticia, vamos a ir manejando mejor los protocolos, ¿no? Y vamos a aprender a convivir con esta enfermedad y principalmente avanzando con la vacunación, que en este momento los menores de 12 años, por lo menos aquí en el Perú, no hay vistas de una vacunación. Entonces, avancemos con la vacunación. Este año 2021 es una irresponsabilidad tremenda. Lo que el Ministerio quiere hacer es tapar la ineficiencia que tiene en este momento, que es una bomba de tiempo que está sucediendo en la educación pública, que los alumnos no están aprendiendo. Ese es el motivo real por el cual se quiere exponer a los niños y a las niñas promoviendo un piloto, un experimento en la semipresencialidad. Y eso no debemos permitirlo. Si no aprenden, entonces, ¿cuál sería su solución? O sea, reforzar el aprendo en casa, o sea, que sea mucho mejor buscar alternativas también, pero todas virtuales, entiendo. Para los 3 millones de estudiantes de la educación pública que tienen conectividad, definitivamente hay que potenciar la educación virtual, así como para los colegios privados que tenemos la educación virtual, ¿no? Cada estudiante en la educación pública le cuesta en promedio 500 soles al Estado, mensuales, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos cobrando actualmente entre 150 a 250 soles en virtual, ¿no? Entonces, potenciemos la educación virtual, formalicemos, ¿no? ¿Por qué en este momento perder el tiempo fiscalizando infraestructura física si no se está utilizando, ¿no? ¿Por qué? Hay que normar la infraestructura digital, que es lo que sí se está utilizando, ¿no? Y potenciarla. Y a esos 3 millones de estudiantes que no tienen conectividad a Internet, que tienen radio, televisión o que tienen conectividad cero, el Estado tendría que dedicarse a ese grupo principalmente, ¿no? Definitivamente el camino es muy difícil. Si el Estado no considera la educación privada como aliados, va a ser muy difícil que se salga de este problema sin poner en riesgo la vida de la comunidad educativa. ¿Se ha buscado conversar con el ministro Juan Cadillo, ministro de Educación? Claro que lo hemos hecho. Nos ha atendido la semana pasada, no el ministro, sino el viceministro. Y de las conclusiones es que no tienen respuestas, ¿no? Inclusive se les hizo notar de que las movilidades escolares no tenían protocolos. Recién han sacado los protocolos. Hay una desesperación por regresar a la semipresencialidad porque en la educación pública no están aprendiendo los alumnos. Entonces, y están tomando, al 1% están tomando como ejemplo, están empezando el piloto con colegios que no representan la realidad de la educación privada del país. Repito, la realidad de la educación privada del país es que está compuesta por colegios pequeñitos, que tienen 100 alumnos, ¿no? Así es, muy bien, señor Edgardo Palomino, gracias por su tiempo, por su análisis, pero también por explicarnos cuál es su postura frente a este ya retorno piloto, plan piloto para el día de mañana. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Luzca. Muchas gracias. Ahí lo tienen, señores. Edgardo Palomino, él es presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima.